Al video tutorial número 39 del curso de Java, en el que seguimos viendo las nuevas funcionalidades que nos ofrece NetBeans 6.9, y dentro de ellas, desde luego, una de las más interesantes es la mejora en el uso del framework Spring, que cuenta con el denominado Spring Web MVC. Esto nos permite desde NetBeans crear auténticas aplicaciones modelo pista controlador de modo muy sencillo. Desde hace unos años, especialmente con la eclosión de Ruby on Rails, el uso de frameworks para el desarrollo de aplicaciones se ha convertido prácticamente en la norma y Java no podía quedarse atrás, y ya existen distintos frameworks basados en arquitectura MVC, modelo vista controlador, para desarrollar en Java. En este video tutorial veremos cómo construir una aplicación web MVC sencilla usando el framework Spring. La aplicación es muy básica, pero justo por eso nos permite centrarnos en lo que realmente nos interesa, que es entender en detalle las claves para la creación de este tipo de aplicaciones MVC desde NetBeans, para lo que es mejor no complicarlo con otras funcionalidades, porque ver en profundidad todas las funcionalidades de un framework de este tipo necesitaría de un curso completo como el que hemos dedicado a Cake PHP, por ejemplo. Pero con esta aplicación de ejemplo veremos todas las claves de su uso en NetBeans. Se trata de una aplicación formada por un formulario en el que el usuario escribe un nombre y al pulsar en el botón OK, el nombre es devuelto en una segunda página con un saludo de bienvenida. Una aplicación muy sencilla, pero que va a incluir todo lo necesario para el desarrollo de aplicaciones MVC en NetBeans con este framework Spring. Spring, que sin duda es uno de los más populares frameworks open source, que hace que el desarrollo de Java Enterprise Edition sea mucho más sencillo. Está formado por un contenedor, un framework para manejar los componentes y un conjunto de lo que se denomina en inglés snapping, podemos considerarlo como módulos para las interfaces de web de usuario, para transacciones y para persistencia. Una parte de este framework Spring es Spring Web MVC, un framework MVC extensible para crear aplicaciones web, que es el que vamos a utilizar hoy. Pues el IDE NetBeans en esta versión 6.9 nos provee con soporte integrado para este framework, tanto en sus ramas 3 como en las ramas que, derivando del 2 en la actualidad a partir del 2.5. Así que se puede utilizar cualquiera de las dos ramas del framework. Las librerías del framework ya están empaquetadas con el IDE y son añadidas automáticamente al ClassPath, a la ruta de clases del proyecto, cuando el framework es seleccionado. Y también nos provee con lo fundamental de su configuración, como puede ser el nombre, el mapeado del Spring en el archivo como el que trabajaremos en el dispatch servlet. También podemos opcionalmente, si es necesario, registrar la librería JSTL dentro de la creación de nuestro proyecto, aunque en este ejemplo no vamos a hacerlo. Y cuenta también con soporte para los archivos de configuración, los bins XML de Spring, y incluyen las siguientes funcionalidades que aquí podemos ver resumidas. Cuenta con sistema para completar código, tanto en los archivos de configuración XML de Spring para las clases Java y como referencias a los bin. Cuenta también con sistema de navegación con hiperenlazado de clases Java y las propiedades que se mencionan en las definiciones de los bin de Spring y el enlazado a las referencias de los bin Spring en general. Y cuenta también con la denominada refactorización, el renombrado de referencias a clases Java en archivos de configuración XML de Spring. Pero ya digo que esto va a ser una introducción mediante la creación de una aplicación a la creación de aplicaciones web MVC desde NetBeans con este Spring Framework. Si quieres entender el framework en profundidad, vas a tener que utilizar material complementario. Así que para más información sobre el framework, aquí te pongo unos cuantos enlaces.
Esta página que aquí ves es la página oficial del framework de Spring en Spring Source ORG. Si lo que quieres es una explicación más en detalle de cómo se comportan los artefactos que incluye este framework y cómo interactúan con otros objetos dentro de la aplicación, puedes verlo en la documentación oficial de Spring, que puedes ver en esta otra página, y también puedes consultar la documentación del API de Spring Framework en esta otra página. Pues vamos allá con la creación de nuestro proyecto, en el que empezaremos por configurar un nuevo proyecto que tenga soporte para el Spring Web MVC. Crearemos el esqueleto del proyecto para empezar, como veremos, de modo muy sencillo, y ya podremos ejecutarlo con la configuración por defecto que incluye NetBeans 6.9. Explicaremos en detalle las distintas partes que forman esa aplicación. A continuación lo que haremos será ampliarla mediante la implementación de un servicio. Estamos hablando de MVC, por lo tanto continuaremos implementando el controlador y el modelo y terminaremos implementando las vistas. Con eso tendremos una aplicación basada en la arquitectura MVC completa y operativa. Es cierto que muy sencilla, pero también eso nos permitirá entender mejor cuáles son las claves justo de la creación de este tipo de aplicaciones. Así que nada más, en la introducción vamos allá con el desarrollo. Vamos a empezar por crear un nuevo proyecto de categorías Java Web, Web Application. Pulsamos en Next. Vamos a llamarle, por ejemplo, Hola Spring. Dejamos el resto por defecto. Aquí comprueba que uses Glassfish Server 3, Java EE 6 Web y que esté desmarcado donde pone Enable Context and Dependency Injection. Y en el siguiente, en el framework, marcamos Spring Web MVC, que si has instalado NetBeans 6.9 ya tiene que aparecerte. Como dijimos, en este caso no vamos a usar JSTL, así que lo desmarcamos. Aquí es donde puedes elegir la librería que quieres utilizar del framework Spring, la rama 3 o la rama 2.5, vamos a usar la 3. Y aquí también podemos ver la configuración, como podemos indicar el nombre y el mapeado. Vamos a dejar los que pone por defecto. Pulsamos en Finish y, como siempre, el IDE ya nos crea el proyecto para toda la aplicación, incluyendo todos los metadatos, así como el script de construcción AND del proyecto, que es lo que ya podemos ver aquí, como nos ha creado. Y también podemos ver aquí cómo nos abre ya por defecto el propio editor 4 archivos. He borrado los otros que estaban de anteriores sesiones y vemos como tenemos aquí los archivos Dispatched Servlet XML, Application Context XML, Redirect JSP e Index JSP. Y en la ventana del proyecto, si expandimos la carpeta de librerías, observa como dentro de la carpeta ya ha incluido todas las librerías del framework Spring. Pues simplemente con esto, NetBeans 6.9 nos ha creado ya todo lo necesario para tener el esqueleto de una aplicación web basada en la arquitectura MVC con este framework Spring. Ya podemos ejecutarlo y nos mostrará por defecto la página index.jsp que incluye ya el proyecto. Así que pulsamos sobre nuestro proyecto y pulsamos en Run. Si no está iniciado, tendrá que iniciarse el servidor y demás, puede tardar un poco.
Cuando ejecutamos el proyecto, el IDE, el proyecto es compilado, es desplegado en el servidor y se abre en nuestro navegador por defecto, como aquí vemos. Además, el IDE provee con una característica para salvar el deploy, lo que significa que al estar activado posteriormente, cuando llevemos a cabo modificaciones, simplemente con actualizar la página web ya podemos ver esas modificaciones también, sin tener que estar llevando a cabo todo el proceso de nuevo. Vamos ahora a intentar entender lo que ha ocurrido y que ha llevado a que se abra esta página en el navegador. Y para hacerlo vamos a empezar por examinar el archivo donde se describe el despliegue del proyecto, el deployment, que es el archivo web.xml. Para abrirlo como queremos, si no aparecerían fichas también se podría hacer, pero mejor botón derecho y pulsamos sobre Edit para que ya se nos abra en modo edición, que es como si lo abriéramos de otra manera pulsando en XML. Pero lo que queremos ahora es ver el código. Y lo que nos interesa ahora es ver por qué se ha abierto ese archivo en concreto. Y observa como aquí, dentro de la etiqueta Welcome File List, el archivo de bienvenida que utiliza es redirect.jsp. Y si vamos a ese archivo redirect.jsp, podemos ver como aquí hay una declaración que redirecciona todas las peticiones a index.htm. Y si volvemos en el archivo web.xml, que recuerda que es donde se describe cómo se lleva a cabo el despliegue, el descriptor deployment, podemos ver en esta parte de aquí cómo todas las URL que coincidan, que tengan el patrón HTML, son mapeadas para utilizar el Spring de Framework, el Dispatch Server, que aquí vemos. Por tanto, esta será la clase que van a utilizar. El nombre cualificado completo del Dispatched Servlet es el que aquí mostramos: ORG Spring Framework Web Servlet Dispatched Servlet, nombre que ya fue añadido, la ruta completa, al ClassPath, a la ruta de clase, cuando el proyecto fue creado. Podemos verificar esto en la ventana de proyectos. Vamos a ampliarla para que se vea bien. Dentro de la librería de la que hablamos hace un momento, tenemos que buscar Spring Web MVC 3.0.2, este que aquí vemos. Y dentro de ORG Spring Framework Web Servlet, aquí podemos ver el Dispatch Servlet. Este Dispatched Server es el encargado de manejar las peticiones de entrada, y para eso se basa en la configuración que se encuentra en el archivo Dispatched Servlet XML, que es uno de los que ya nos abre el editor por defecto. Así que pulsa sobre su pestaña en el editor y aquí tenemos ese archivo de configuración. Como podemos ver, 3 bins están definidos en este archivo. Uno es Index Controller, el otro View Resolver y el tercero URL Mapping. Cuando el Dispatched Servlet recibe una petición que concuerde con lo que sea HTML, como ocurre por ejemplo con index.htm, busca un controlador dentro de URL Mapping que pueda acomodarse a esa petición. Aquí vemos que hay una propiedad Mapping que enlaza index.htm con index controller.
y observa que el Bean Index Controller extiende para Metasable View Controller. Esta es otra clase que ya es provista por Spring y que simplemente lo que hace es devolvernos una vista. Aquí observa que pViewNameIndex especifica la lógica del nombre de la vista, que es resuelta usando el otro bin que aquí tenemos, el bin ViewResolver. Y como vemos, lo que hace el ViewResolver es añadir como prefijo webinf JSP y como sufijo la extensión .jsp. Esto es lo que permite a la aplicación en el runtime, en tiempo de ejecución, localizar el archivo dentro del directorio de la aplicación y responder con la vista de la página de bienvenida que corresponda en cada momento. En este caso sería webinf.jsp, index.jsp, pero veremos ahora, cuando ampliemos la aplicación, cómo este mismo mecanismo se puede utilizar para que la aplicación sepa a partir del controlador qué vista tiene que mostrar. Pues lo que hemos hecho hasta ahora es ver, siguiendo las técnicas que puede usar un investigador, a partir de lo que tenemos, que es ese esqueleto que nos crea NetBeans, cuáles son las partes fundamentales dentro de los archivos que ha creado. Pues ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer de nuevo en nuestra aplicación. La aplicación que vamos a crear está formada por dos páginas JSP, a las que podríamos llamar vistas en la terminología MVC. La primera vista contiene un formulario HTML con un campo de entrada preguntando al usuario su nombre. Y la segunda vista es una página que simplemente muestra un mensaje de bienvenida conteniendo el nombre del usuario. Estas vistas son manejadas a través de un controlador, que es el que recibe las peticiones para la aplicación y decide cuál de las vistas devolver. Y también le pasa a la vista cualquier información que tenga que ser mostrada. Eso es lo que se denomina un modelo. El controlador de la aplicación, al que vamos a llamar Hola Controller, es cuando creamos aplicaciones web más complejas, toda la lógica del negocio no se contiene directamente en el controlador, sino que habría que crear otra entidad llamada un service, que es usada por el controller siempre que necesita ejecutar cualquiera de estas lógicas de negocio. En nuestra aplicación, la lógica de negocio está limitada al hecho de procesar el mensaje de bienvenida, y para esa propuesta vamos a crear un service al que vamos a llamar Hola Service. Ahora que ya tenemos claro que el entorno que nos ha configurado NetBeans está funcionando de modo correcto, vamos a empezar a extender este esqueleto del proyecto según lo que necesitemos. Y como decíamos, vamos a empezar por crear la clase Hola Service. Así que pulsamos en File, New File y elegimos dentro de categorías en Java y Java Class. Pulsamos en Next. Vamos a darle como nombre a la clase Hola Service y la vamos a incluir dentro del paquete. Vamos a llamarle al paquete también Service. Pulsamos sobre Finish para que nos cree el esqueleto de la clase. Como ya dijimos, este servicio, la clase Hola Service, va a llevar a cabo un servicio muy sencillo. Toma un nombre como un parámetro y prepara y devuelve un string que incluye ese nombre. Así que vamos a crear un método al que llamamos, por ejemplo, hola, así de sencillo, aunque a partir de aquí ya sería cosa de escribir código, podríamos complicarlo lo que quisiéramos aquí. Así que simplemente va a ser este método hola, que como vemos toma el parámetro nombre, que será el que se le pase en el formulario, y devuelve un saludo incluyendo el nombre.
Vamos ahora a continuación a implementar el controller y el modelo. Y podemos usar un simple for controller para manejar los datos del usuario y determinar cuál es la vista a devolver. Esto es uno de los tipos de archivo que incluye el Spring Framework y que ahora veremos. Así que vamos de nuevo a nuevo archivo y ahora tenemos que elegir Spring Framework y dentro de Spring Framework tenemos que elegir simple for controller como aquí vemos. Pulsamos en Next. Vamos a llamarle a la clase hola controller y dentro del paquete vamos a crear un nuevo paquete al que vamos a llamar controller. Pulsamos en Finish y de nuevo nos crea ya el esqueleto de la estructura del controlador. Vamos a empezar por especificar las propiedades del controller y para ello vamos a descomentar, ya sé que esa palabra no existe pero debería, vamos a descomentar los métodos setter que se muestran por defecto dentro de la plantilla de la clase. Así que eliminamos estos comentarios y vamos a cambiar los nombres que queremos darle a nuestros comandos. Voy a pegarlo, pero lo único que cambia es lo que va entre paréntesis, que es el nombre que le damos a cada uno de ellos. Resumiendo lo que hacemos, configurando el for view aquí en set for view, es configurar el nombre de la vista que va a usarse para mostrar el formulario. Se trata de la página que contiene el campo de texto que le va a permitir a los usuarios escribir su nombre. En el siguiente, configurando el Success View, en Set Success View, es donde nos permite configurar el nombre de la vista que debe mostrarse después de que el envío se haya hecho de modo correcto. En este caso vamos a llamarle a uno nombre view y a otro hola view, como ahí vemos. Configurando el command name en set command name, lo que hacemos es definir el nombre del comando que va a ir en el modelo. En este caso, como vemos, también le vamos a llamar nombre y va a ser el objeto del formulario que va a incluir los parámetros de enlace de la petición. Y por último, configurando el command class en set command class, lo que nos permite es configurar el nombre del comando de la clase. Aquí lo vemos. Y una instancia de esta clase es la que va a poblarse y validarse después de cada vez que se lleva a cabo una petición, una request. Observa que de momento aquí nos está marcando un error. Eso es normal porque de momento no existe esa clase nombre class, que es justo la que tenemos que crear ahora, esa clase a la que llamaremos nombre class y que va a ser un bin que contendrá la información para cada una de las peticiones que se realicen. Así que sobre el nodo de nuestro proyecto, botón derecho y en New, muy probablemente ya te aparezca aquí si no lo buscas dentro de las categorías, Java Class. Como nombre de la clase ponemos eso mismo, nombre, y dentro del paquete vamos a incluirlo dentro del paquete controller. En la lista desplegable lo tenemos, que es el que creamos hace un momento, y pulsamos en Finish, con lo que se nos crea la estructura, el esqueleto de la clase nombre. Pues para esta clase nombre lo que vamos a hacer para empezar es crear un campo al que vamos a llamar valor y posteriormente vamos a crear métodos accessor, que como ya tienes que saber nos referimos a los métodos getter y setter que ya utilizamos muchas veces en el curso. Pues crearemos esos métodos getter y setter para este campo, pero empezamos justo declarando ese campo al que vamos a llamar valor. Si quisiéramos escribir más rápido private, podríamos hacerlo también escribiendo las dos primeras letras PR y pulsando sobre el tabulador.
pulsando sobre la tecla Tab, ya este modificador de acceso private ya se añade automáticamente a la línea. Aquí tenemos un ejemplo de cómo usar las plantillas de código de NetBeans. Si quieres acceder a una lista completa de estas plantillas de código, lo puedes hacer desde Help, Keyboard Shortcuts Card, y aquí, como vemos, se nos abre en un PDF todas estas teclas de acceso, que si se trabaja mucho con NetBeans puede ser muy cómodo para acelerar. Esto a veces hay mucha gente que dice, bueno, tan importante es cuando una cosa se hace una vez no hay problema, pero cuando la tienes que hacer todos los días 100 veces, de pulsar dos teclas a pulsar una, significa pulsar 100 veces, 100 teclas menos al día, y eso ocurre cuando se trabaja intensamente, y en este caso, pues bueno, es importante saber que también hay esta posibilidad. Porque recuerda que en el fondo IDEs como NetBeans, la funcionalidad que tienen, la fundamental, es facilitarnos el trabajo, hacer más fácil el trabajo que tenemos que desarrollar. Por eso, por ejemplo, NetBeans también puede crear por nosotros esos métodos accessor que necesitamos. Así que vamos a hacerlo en el editor sobre el valor que acabamos de crear. Pulsamos con el botón derecho y pulsamos en Insert Code. Y aquí, como vemos, dentro de lo que se nos abre, lo que queremos es Getter and Setter. Así que pulsamos Getter and Setter y aquí elegimos valor string. Pulsamos sobre Generate y observa como ya nos ha generado los métodos get y set, del modo que ya dijimos en el curso que había que hacerlo, poniendo delante el nombre de la variable. Vamos ahora a volver al archivo hola controller. Recuerda que podemos hacerlo también utilizando las teclas, pulsando a la vez control y el tabulador. Cambiamos ya entre los distintos archivos que tengamos abiertos, como vemos. Aquí estamos de nuevo en hola controller, donde ya podemos ver cómo el mensaje de error ya ha desaparecido, porque ahora la clase nombre clase ya existe, la clase nombre de Java. Y a continuación, dentro de este mismo archivo, vamos a borrar el método doSubmitAction, que aquí podemos ver, y vamos a descomentar el método onSubmit, que es el que nos va a habilitar para crear nuestro propio Model and View, que es lo que nos hace falta aquí. Así que llevamos a cabo el cambio y nos debe quedar algo. Vamos a quitar los comentarios también, como lo que aquí vemos. Como ya decíamos antes, al comando se le va a hacer un cast. Ya sabemos perfectamente lo que son los casts. Va a ser reconvertido y pasa a ser un objeto nombre. Creamos una instancia de Model and View, como vemos en esta línea, y la SuccessView es obtenida usando un getter, el get SuccessView, que aquí podemos ver. Y por último, el modelo que creamos es poblado con datos, y el único ítem que vamos a utilizar en nuestro modelo es el mensaje de hola, que será obtenido del hola service que creamos antes. Para hacerlo, como vemos aquí, utilizamos el método addObject para poder añadir ese mensaje de hola al modelo que estamos utilizando. Vamos a reparar los errores, como ya sabemos, pulsando con el botón derecho y pulsando sobre Fix Imports, y ahora aquí donde se nos abre Model and View elegimos ORG Spring Framework Web Servlet Model and View y pulsamos OK. Podemos ver que aún no se han fijado todos los errores, porque la clase aún no puede identificar a la clase hola service y por tanto no puede hacer uso del método diHola. Vamos a arreglar eso.
Así que nos colocamos al principio de la clase Hola Controller y vamos a empezar por declarar un campo privado al que vamos a llamar Hola Service. Así que empezamos por poner esto. Y a continuación vamos a crear un método setter público para ese campo. Con la utilización del método set, que ya hemos utilizado en muchas otras ocasiones. Y por último, de nuevo botón derecho sobre el editor y pulsamos sobre Fix Imports y como vemos se nos ha añadido aquí un import service, hola service, y han desaparecido ya los errores. Aquí el método, recuerda que le llamamos valor, así que es getValor. Aquí tenemos ya nuestro archivo, el Hola Controller, perfectamente preparado. Lo guardamos y ya vemos cómo desaparecen todos los errores. Pues prácticamente lo que nos queda por hacer es registrar el Hola Service dentro del archivo XML, Application Context en este caso, y registrar el Hola Controller también en el archivo XML correspondiente, en este caso en el Dispatcher Servlet XML. Así que vamos allá. Dentro de webinf, ya lo sabemos, tenemos esos archivos, así que empezamos por abrir Application Context XML. Y simplemente le añadimos este bin, en el que como vemos lo único que hacemos es registrar el service Hola Service. Lo guardamos. Se está llevando a cabo el proceso de registro, como estamos viendo. Y terminamos registrando el Hola Controller en Dispatched Servlet XML. Así que, una vez más, abrimos este archivo. Y dentro de él añadimos esta declaración bin. Observa como también tenemos el menú contextual de ayuda siempre que vayamos escribiendo código. Pues con esto ya tenemos todo el backend, todo lo que tiene que hacer nuestra aplicación en la sala de máquinas creado. Ahora simplemente nos queda por crear la presentación, las vistas que se denominan en esta arquitectura MVC, modelo vista controlador. Así que vamos a tener que crear dos archivos JSP que será donde se presente nuestra aplicación. Pues para implementar la vista para este proyecto necesitamos crear dos páginas JSP. La primera, a la que vamos a llamar nombre view JSP, es la que nos va a servir como página de bienvenida y que va a permitir al usuario escribir un nombre. Y la otra página, a la que llamaremos Hola View JSP, es donde se va a mostrar un mensaje de bienvenida que incluye el nombre que se ha escrito en la otra página. Así que empezamos por crear Hola View JSP. Así que dentro de la ventana del proyecto, botón derecho sobre la carpeta JSP dentro de webinf y elegimos New y dentro de New elegimos JSP. Se nos abre como siempre el asistente y como decíamos el nombre que le vamos a dar es el de Hola View. Pulsamos Finish y como vemos ya se nos ha creado el archivo con la estructura que crea por defecto. Y simplemente cambiamos este contenido. En el título ponemos por ejemplo hola y en la cabecera H1 simplemente una llamada a hola mensaje. Con lo que ya tenemos nuestra primera página JSP. Repetimos el proceso para la otra. New
JSP, en este caso, como dijimos, vamos a llamarle nombre view y pulsamos finish. Y para empezar vamos a añadirle al principio esta declaración de Spring Tag Library, esta que vemos aquí, que lo que va a hacer es importar la librería de tags de Spring, que nos va a permitir utilizar los tags que son útiles cuando implementamos vistas como páginas JSP. Cambiamos el contenido de title y también el de H1 y ponemos, por ejemplo, escribe tu nombre, los dos. Y a continuación escribimos debajo de H1 lo siguiente. Recuerda que, como siempre, irán todos los archivos de esta aplicación junto con el vídeo tutorial. Recuerda también que en cualquier momento, para más claridad, en el formato del código, botón derecho y pulsamos sobre Format, y ya como vemos aparece más ordenado. Aquí es donde utilizamos más código del framework Spring, que ya dije que es imposible explicarlo todo en profundidad en un vídeo tutorial. Aquí estamos viendo cómo usar este magnífico framework desde NetBeans, viendo todo lo necesario para crear una aplicación completa. Pero ahora aquí los tags que vemos y que vamos a explicar, pero desde luego que son unos muy específicos. Para profundizar en el uso de este framework te remito a la documentación de su página oficial. Aquí puedes ver uno de los tags que estamos usando, el tag bind, y tienes información desde luego sobre todo lo relacionado con este framework. En concreto, el Spring Bind nos permite enlazar con una propiedad bin, y ese tag bin nos provee tanto con un status como con un valor. Justo esto es lo que vamos a usar como el nombre y el valor del campo de entrada. Así, cuando el formulario es enviado, Spring ya sabrá cómo extraer ese valor que se le envía. En el caso que estamos viendo ahora, en nuestro comando controller, recuerda que tenemos una propiedad valor y por tanto esa es la propiedad que tenemos que pasarle aquí. Y el Spring Nested Path, que aquí vemos, y también la etiqueta de apertura y cierre, lo que nos permite, nos habilita para prefijar una ruta especificada a un bin. Así que cuando lo usamos con Spring Bind, como es en este caso, la ruta al bin se convierte en lo que aquí pongamos, que como vemos es nombre, y lo que aquí pongamos, que es valor. Por tanto, con esto le estamos indicando que la ruta que tiene que seguir es nombre.valor. Ya sabemos que es la que utilizamos cuando creamos nuestro proyecto. Si recuerdas, en nuestro Hola Controller le dimos como nombre a nuestro comando de este mismo modo nombre, y en el archivo nombre, si recuerdas, utilizamos como propiedad el valor. Así que por lo tanto aquí es donde tenemos nombre.valor, y ahora es aquí donde lo indicamos para que Spring sepa la ruta que tiene que seguir. Pero, en fin, recuerda que esto estamos hablando del lenguaje específico del framework Spring, que no es algo que podamos ahora tratar en profundidad. Tiene similitudes con otros frameworks MVC similares, aunque también diferencias. Así que si esto que vimos ahora y no trabajaste nunca con un framework MVC, no lo entiendes en profundidad, pues es normal. Tienes que dedicarle más tiempo a conocer este framework.
Framework. Seguimos, ahora sí, a punto, nos queda simplemente por hacer una cosa para que ya funcione ahora sí definitivamente nuestra aplicación MVC. Y se trata de cambiar el punto de entrada relativo para la aplicación, porque hasta ahora, como vimos al principio, el punto de entrada del proyecto es index.htm, que es la que abre cuando crea la estructura por defecto. Pero desde luego podemos especificar cualquier punto de entrada para nuestro proyecto cuando sea desplegado y ejecutado. Así que vamos dentro de la ventana Projects, botón derecho, pulsamos en Propiedades, y ahora aquí dentro de Propiedades pulsamos en Run, y aquí en Relative URL podemos indicar la página que queremos que se abra. En este caso lo que queremos es que vaya a hola HTM, así que lo ponemos así, pulsamos en OK, y ya modificamos la ruta a la página que queremos que se abra cuando ejecutemos por primera vez la aplicación. Que es justo lo que hacemos ahora, botón derecho, pulsamos sobre Run, y como vemos se nos abre en el navegador la página que indicamos, aquí lo vemos, hola HM, que contiene el formulario en el cual hay que escribir algún nombre, y al pulsar OK va a la siguiente página del framework donde aparece el saludo. Aquí tenemos nuestra aplicación MVC creada con el Spring Framework desde NetBeans funcionando. Simplemente para finalizar podemos seguirle la pista para intentar entender cómo esa página hola HTM, una página que nosotros no hemos creado, es localizada por el hola controller, que como ya sabes es el controlador de nuestra aplicación. No hemos añadido ningún mapeado al bin URL mapping, como vimos antes que sí existe para index.html en el esqueleto de nuestro proyecto, que es lo que hacía que index.htm fuera la página de inicio. Pero ¿cómo hace ahora nuestra aplicación para conseguir lo mismo con hola HTM, como acabamos de ver? Lo puedo hacer gracias a un bin que tenemos dentro de la página Dispatcher Servlet XML, donde también, como ya decíamos antes, está el URL mapping para index.htm, que era el que usaba por defecto. Se trata de este bin que podemos ver aquí, y que es el bin responsable de crear el mapeado URL, la URL mapping, para todos los controladores que estén registrados en el archivo. El modo en el que funciona, que sigue muy bien los parámetros que suelen utilizar los frameworks MVC, es tomar el nombre completo de la clase del controller y que, como debe recordar en nuestro caso, es controller punto, se encuentra dentro del paquete controller y es hola controller. Y lo que hace es separar el nombre del paquete, controller desde el principio, y el sufijo controller que va a ir en el nombre de todos los controladores. Y de ese modo se queda justo con el resultado, que es hola, y que es lo que usa para crear el mapeado URL que lo llevará a esa página. Porque una de las claves en el funcionamiento de estos frameworks está en el nombre que le demos a los modelos, a las vistas y a los controladores, que siguen unas reglas muy estrictas para que la aplicación sepa qué es lo que tiene que usar en cada momento. Y acabamos de ver un ejemplo de un controlador que se llama de un modo y que obliga a que la vista también se llame de un modo concreto y que así puede abrir un archivo concreto. Pues del mismo modo ocurre con KPHP, el framework sobre el que tenemos un curso completo en videotutoriales.com, que es distinto de Spring, pero los dos se basan en la arquitectura MVC, modelo vista controlador, y por tanto también guardan bastantes similitudes, como por ejemplo esta de la rigidez en la denominación de los distintos archivos y clases. Pues así terminamos esta introducción a la construcción de aplicaciones web MVC con NetBeans.
a partir de su versión 6.9 usando el framework Spring. Si estás interesado en seguir profundizando en el conocimiento de este framework, e insisto en que cada vez es más infrecuente el desarrollo de aplicaciones sin contar con uno, te remito a los tutoriales y a la documentación oficial de Spring. En este, por ejemplo, que tenemos en pantalla, puedes ver el tutorial oficial del desarrollo paso a paso de una aplicación MVC con este framework. Tutorial oficial que además está siendo utilizado para crear uno específico para NetBeans, que ya está anunciado. Y aquí tienes la página del wiki de NetBeans donde se indica, pero que de momento aún no lo han publicado. Así que aquí tienes el enlace y me imagino que en un tiempo no demasiado largo contaremos aquí con un nuevo tutorial interesante para conocer mejor el trabajo de Spring desde NetBeans. Pues nada más, terminamos este video tutorial y ahora sí ya prácticamente nos quedan uno como máximo 2 videotutoriales para terminar el curso. Seguiremos viendo novedades que presenta esta versión 6.9 de NetBeans, que creo que son muy interesantes. Pues nada más por hoy, os habló Jesús Conde una vez más. Nos vemos.